¿Sabías que el pueblo hispano tiene una conexión bíblica que pocos conocen? Muchos de nosotros hemos crecido escuchando historias de la Biblia, pero nunca nos detuvimos a pensar dónde encajan nuestros ancestros en este gran relato. Desde los tiempos de Noé hasta las profecías de Isaías, hay pistas sorprendentes que nos llevan a descubrir un propósito divino para las naciones hispanas. ¿Por qué se menciona a Tarsis en las Escrituras? ¿Qué relación tiene esto con la península ibérica, España y el origen de los hispanos? Hoy exploraremos un misterio que ha estado escondido a plena vista, una historia que no solo conecta nuestras raíces con los grandes eventos bíblicos, sino que también nos ofrece un llamado espiritual poderoso en nuestros días. Prepárate para descubrir cómo la Biblia ilumina el pasado y el futuro de nuestra identidad, y lo más importante, cómo esta conexión puede transformar tu vida y fortalecer tu fe. Quédate con nosotros para explorar esta revelación y profundizar en las Escrituras de una manera que nunca antes habías considerado. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa la campanita para recibir más contenido que edifica tu vida y te conecta con la palabra de Dios. Comencemos. Los hispanos tienen raíces que podrían conectarlos directamente con la Biblia. Esta idea, que a primera vista parece sorprendente, tiene fundamentos más profundos de lo que podríamos imaginar. La Biblia, ese texto sagrado que durante siglos ha sido la guía espiritual para millones de personas, contiene en sus páginas referencias que podrían entrelazarse con la historia y el origen de los pueblos hispanos. Desde sus genealogías detalladas hasta la descripción de naciones antiguas, la palabra de Dios nos invita a explorar conexiones fascinantes que no siempre son evidentes a simple vista. Si nos detenemos a reflexionar, podemos preguntarnos, ¿qué tan bien conocemos nuestra propia herencia? Y más importante aún, ¿qué papel desempeñamos en el plan eterno de Dios? Para comenzar, es crucial establecer una base sólida. La Biblia es mucho más que un libro. Es un registro divinamente inspirado que traza el origen y propósito de la humanidad. En sus páginas encontramos relatos que conectan la creación, la caída, la redención y la restauración final. Pero también encontramos genealogías detalladas que explican cómo las naciones surgieron después del diluvio. Es en este contexto que surge una clave importante. Génesis capítulo 10, conocido como la Tabla de las Naciones. Aquí, los descendientes de Noé son mencionados como el origen de todos los pueblos de la tierra. Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé, dieron lugar a linajes distintos que poblaron diferentes regiones del mundo. Pero lo que resulta especialmente intrigante es cómo estos linajes pueden estar relacionados con el origen de los hispanos. La conexión comienza a hacerse más clara cuando examinamos nombres como Tarsis y Tubal, mencionados en Génesis capítulo 10. Aunque estas referencias parecen remotas, no son coincidencias. Estudios históricos y bíblicos han vinculado a Tarsis con una tierra de riquezas y comercio, frecuentemente asociada con la península ibérica, la cuna de la cultura hispana. De manera similar, Tubal se relaciona con los antiguos íberos, uno de los primeros pueblos que habitaron España. Esto no es solo un dato curioso, sino una puerta abierta para explorar un legado espiritual que pocos conocen. Además de las genealogías, la Biblia menciona a Tarsis en varios pasajes clave, como en Isaías capítulo 60, versículo 9, donde dice: «Ciertamente las costas esperarán en mí, y las naves de Tarsis primero, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios». Este versículo no solo describe a Tarsis como una tierra rica y estratégica, sino que también apunta a su papel en los propósitos de Dios.
Para aquellos que han estudiado la historia de la península ibérica, no resulta sorprendente que esta región haya sido reconocida por su prosperidad comercial y su influencia cultural. Pero la pregunta más importante es, ¿qué significa todo esto para nosotros como hispanos en el contexto de la fe? La historia de Tarsis no es solo un dato geográfico o histórico, es un recordatorio de que nuestras raíces están profundamente conectadas con los propósitos divinos. No se trata de establecer una superioridad cultural o histórica, sino de comprender que como hispanos formamos parte de un relato mucho más amplio, uno que comenzó en las páginas de la Biblia y que continúa desarrollándose hoy. Este legado nos invita no solo a reflexionar sobre nuestra identidad, sino también a asumir nuestra responsabilidad como portadores de la luz de Dios en el mundo. Finalmente, mientras exploramos estas conexiones, es fundamental recordar que no estamos solos en este viaje. La palabra de Dios es una guía viva que nos invita a descubrir nuestro propósito como individuos y como pueblo. Así que te invito a continuar este recorrido. A medida que profundizamos en los próximos capítulos, veremos cómo las genealogías bíblicas, las profecías y la historia se entrelazan para revelar un legado único y lleno de significado. Después del diluvio, los descendientes de Noé se convirtieron en los progenitores de todas las naciones. Génesis capítulo 10 describe cómo de Sem, Cam y Jafet surgieron los linajes que poblaron la tierra. Este capítulo, conocido como la Tabla de las Naciones, no es solo un registro histórico, sino una clave para comprender cómo los diferentes pueblos se desarrollaron y cómo se relacionan con el plan de Dios. Entre estos linajes destaca el de Jafet, cuyas descendencias se extendieron por las costas e islas del mundo mediterráneo. Y aquí es donde encontramos una conexión fascinante con los hispanos. Génesis capítulo 10 menciona a Tubal y Tarsis como descendientes de Jafet. Estos nombres, aunque antiguos, han sido objeto de estudio por siglos, ya que se cree que tienen relación directa con la península ibérica. Tubal, según varias tradiciones, se asocia con los íberos, uno de los pueblos más antiguos que habitaron España. Los íberos son considerados los primeros pobladores de esta región, y su nombre está intrínsecamente ligado a la historia temprana de la península. Pero, ¿por qué esto es significativo? Porque muestra que nuestras raíces no solo están conectadas a un lugar físico, sino también a un linaje bíblico con un propósito divino. Tarsis, por otro lado, aparece repetidamente en las Escrituras, no solo como un lugar de riquezas y comercio, sino también como un símbolo de influencia y conexión. Ezequiel capítulo 27, versículo 12, describe a Tarsis como una tierra de abundancia. Tarsis comerciaba contigo a causa de la abundancia de todas sus riquezas, con plata, hierro, estaño y plomo. Este pasaje refuerza la idea de que Tarsis, identificada por muchos como España, desempeñó un papel importante en la economía y la cultura de su tiempo. Más allá de esto, su mención en contextos proféticos, como en Isaías capítulo 66, versículo 19, donde se habla de Tarsis como una de las naciones que escuchará el mensaje de salvación, resalta su relevancia espiritual. Es importante aclarar que aunque no hay menciones directas de los hispanos en la Biblia, las referencias a Tarsis y Tubal son pistas significativas que nos invitan a explorar nuestra conexión con las Escrituras. Este conocimiento no solo enriquece nuestra comprensión de la historia, sino que también nos inspira a vernos como parte de un propósito mayor. No somos un pueblo aislado o sin raíces. Somos parte de un plan divino que abarca generaciones y continentes. Al reflexionar sobre esto, surge una pregunta crucial. ¿Qué significa para nosotros hoy ser descendientes de estas naciones mencionadas en la Biblia?
significa que tenemos una responsabilidad espiritual. Así como Tarsis fue descrita como una tierra de abundancia y riqueza, también nosotros estamos llamados a ser portadores de bendición y luz. Nuestro legado no es solo histórico, es espiritual. Este conocimiento nos desafía a vivir con propósito, a honrar nuestras raíces y a buscar cómo nuestras vidas pueden reflejar la gloria de Dios. ¿Conocías estas conexiones entre la Biblia y los hispanos? A medida que seguimos explorando este fascinante tema, descubriremos cómo nuestra identidad y propósito están entrelazados con los grandes relatos bíblicos. El reinado de Salomón es recordado como una era de esplendor, sabiduría y riqueza inigualables en la historia de Israel. Bajo su gobierno, la nación alcanzó un nivel de influencia y prosperidad que pocas veces se ha visto en la historia antigua. Uno de los aspectos más fascinantes de este periodo es el comercio marítimo que desarrolló, especialmente la conexión con un lugar distante y enigmático conocido como Tarsis. Según el libro de Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 22, el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis junto con las naves de Hiram. Cada 3 años llegaban las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Este versículo no solo nos habla del esplendor del comercio de Salomón, sino también de la relevancia de Tarsis como un centro de intercambio de bienes de lujo y recursos exóticos. Tarsis es descrita en las Escrituras como una tierra rica en metales preciosos, incluyendo oro y plata, pero también en otros materiales codiciados de la antigüedad. Esta descripción encaja sorprendentemente con lo que sabemos de la riqueza mineral de la península ibérica, particularmente de las antiguas minas de Andalucía. Algunos historiadores y arqueólogos han señalado que Tarsis podría ser una referencia a Tartesos, una civilización avanzada que floreció en el sur de España. Tartesos, mencionada por historiadores clásicos como Estrabón y Heródoto, era conocida por su prosperidad, su comercio marítimo y su acceso a minerales valiosos. Aunque no podemos afirmar con absoluta certeza que Tarsis y Tartesos sean la misma entidad, las similitudes son lo suficientemente notables como para invitar a una exploración más profunda. Isaías capítulo 66, versículo 19, refuerza la importancia de Tarsis al mencionarla en un contexto profético. Y pondré entre ellos señal, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. En este pasaje, Tarsis no solo se describe como una nación distante, sino también como una que desempeñará un papel en la proclamación de la gloria de Dios a otros pueblos. Este detalle conecta el pasado comercial de Tarsis con un propósito espiritual más amplio, subrayando que incluso los logros materiales pueden ser instrumentos en los planes divinos. El vínculo entre Tarsis y la península ibérica no se limita a las palabras de la Biblia. Vestigios arqueológicos y mapas antiguos han proporcionado evidencia que respalda esta conexión. En particular, los restos de Tartesos muestran signos de una civilización altamente desarrollada, con habilidades avanzadas en la minería, la navegación y el comercio. Además, el hecho de que los fenicios, conocidos comerciantes y aliados de Salomón, establecieran asentamientos en la costa española, refuerza la teoría de que Tarsis y España podrían estar relacionadas. Estos asentamientos no solo facilitaron el comercio, sino que también crearon un puente cultural entre el Mediterráneo oriental y occidental. Pero más allá de la riqueza y los logros comerciales, la historia de Tarsis nos invita a reflexionar sobre el papel de Dios en guiar a los pueblos de estas tierras. ¿Fue casualidad que una tierra tan rica y estratégica como Tarsis apareciera en los relatos bíblicos?
¿O acaso formaba parte de un plan divino para conectar a las naciones y promover su propósito en el mundo? La mención constante de Tarsis en contextos proféticos sugiere que no fue un lugar ordinario, sino uno que tuvo y sigue teniendo un significado espiritual profundo. Nos recuerda que la riqueza y los recursos de una nación son bendiciones dadas por Dios, pero también responsabilidades para usarlas en beneficio de su reino. La historia de las tribus perdidas de Israel ha cautivado la imaginación y la curiosidad de generaciones. Tras las invasiones asirias del reino del norte en el siglo VIII a.C., 10 de las 12 tribus de Israel fueron llevadas al exilio, y su destino posterior se convirtió en un misterio. La Biblia, en Amós capítulo 9, versículo 9, profetiza sobre esta dispersión, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea sacudida entre todas las naciones, como se sacude el grano en un cedazo, pero no caerá un grano en tierra. Este pasaje es fundamental porque establece que aunque Israel sería esparcido por todas partes, Dios nunca los perdería de vista ni permitiría que se extinguieran completamente. Las teorías sobre la migración de estas tribus dispersas han llevado a algunos estudiosos a sugerir que al menos parte de ellas podrían haber llegado a Europa, incluida la península ibérica. Esta idea, aunque especulativa, encuentra apoyo en ciertas similitudes culturales y lingüísticas entre los antiguos íberos y los hebreos. Por ejemplo, algunos nombres de lugares en España tienen raíces que podrían estar relacionadas con palabras hebreas. Además, la afinidad cultural en cuanto a las prácticas agrícolas, los sistemas de escritura y la organización tribal refuerza la posibilidad de un vínculo histórico entre estos dos pueblos. El impacto de la diáspora israelita no solo se limitó a los aspectos culturales, sino que también dejó una marca espiritual en las regiones donde se establecieron. La promesa de Dios de preservar a Israel, incluso en la dispersión, es una prueba de su fidelidad. Las tribus perdidas, aunque aparentemente desconectadas de su tierra natal, llevaron consigo la semilla de la fe en el Dios único. Este legado espiritual puede haber influido en las culturas que encontraron en su camino, incluidas aquellas de Europa. Ezequiel capítulo 37, versículos 21 y 22, añade otra dimensión a esta narrativa al prometer la restauración final de las tribus. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los reuniré de todas partes, y los traeré a su tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será sobre todos ellos, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Este pasaje no solo habla de una restauración física, sino también de una unidad espiritual que trasciende las fronteras geográficas. Reconocer la posible conexión entre las tribus perdidas de Israel y los antiguos habitantes de la península ibérica tiene implicaciones profundas para la identidad hispánica. No se trata simplemente de establecer un vínculo histórico, sino de comprender cómo este legado puede influir en nuestra percepción de propósito y llamado. Si realmente llevamos en nuestras venas parte de este linaje, entonces somos testigos de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia y estamos llamados a vivir con una conciencia renovada de su plan para nuestras vidas. La historia de las tribus perdidas no es solo un relato del pasado, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra propia identidad y nuestro papel en los propósitos de Dios. Al explorar estas conexiones, descubrimos no solo nuestras raíces, sino también nuestra responsabilidad de preservar y proclamar el mensaje de esperanza que hemos recibido. La dispersión de Israel nos enseña que, incluso en medio de las adversidades, el plan de Dios nunca se detiene y siempre encuentra formas de cumplirse.
La historia de la fe en la península ibérica es una travesía de siglos que revela cómo los hispanos han respondido al llamado divino con firmeza y devoción. Desde los primeros años del cristianismo, cuando las semillas del Evangelio comenzaron a germinar en estas tierras, los hispánicos han demostrado una profunda conexión espiritual con Dios, convirtiéndose en un pueblo que abraza la fe con fervor. Este legado no solo forja la identidad religiosa de la región, sino que también une generaciones en una herencia espiritual que trasciende el tiempo. En los primeros siglos después de Cristo, la influencia del Imperio Romano fue decisiva para la llegada del cristianismo a Hispania. Fue en este contexto de expansión imperial que el mensaje de Cristo comenzó a difundirse entre los habitantes de la península. Al igual que el apóstol Pablo se aventuró en sus viajes misioneros, otros discípulos llevaron la luz del Evangelio a regiones lejanas, y España no fue la excepción. La predicación inicial encontró un terreno fértil entre los hispanos, quienes, atraídos por la esperanza y la salvación que ofrecía el mensaje cristiano, abrazaron esta nueva fe con entusiasmo. A medida que el cristianismo se consolidaba, surgieron figuras notables que dejaron una huella indeleble en la historia de la Iglesia. Hombres y mujeres como Santa Eulalia de Mérida y San Isidoro de Sevilla dedicaron sus vidas a defender su fe y a enriquecer el legado espiritual de los hispanos. Santa Eulalia, una mártir que dio su vida por no renunciar a Cristo durante las persecuciones romanas, encarna la valentía y la pureza de espíritu que caracterizan a los creyentes. Su sacrificio se convirtió en un testimonio poderoso que inspiró a generaciones posteriores a mantenerse firmes en la fe, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Durante el periodo de la Reconquista, la fe cristiana se consolidó aún más como el núcleo de la identidad hispánica. Este proceso, que abarcó siglos de lucha para recuperar los territorios ocupados por los musulmanes, no solo fue una batalla militar, sino también espiritual. La cruz y la espada avanzaron juntas, pero siempre con el propósito de reafirmar la soberanía de Cristo sobre estas tierras. La construcción de imponentes catedrales, como la de Santiago de Compostela, se convirtió en símbolo del triunfo de la fe y en lugar de peregrinación para millones de creyentes. Con la llegada de la Edad Moderna, los hispanos llevaron su fe más allá de sus fronteras. La colonización de América fue un capítulo en el que la evangelización jugó un papel central. Los misioneros españoles, impulsados por un fervor espiritual, llevaron el Evangelio a los confines del Nuevo Mundo, enfrentando desafíos inimaginables. Aunque este proceso tuvo complejidades y contradicciones, la expansión de la fe cristiana dejó un legado que sigue vigente en las culturas de América Latina. Hoy, este profundo arraigo cristiano sigue presente en la vida de los hispanos. A lo largo de los siglos, la fe se ha transmitido de generación en generación, formando parte esencial de la identidad cultural y espiritual del pueblo. Este legado nos invita a reflexionar sobre nuestra historia y a reconocer que desde tiempos antiguos, Dios ha estado obrando en nuestra tierra y nuestras vidas. La fe hispánica no es solo una tradición, es una respuesta continua al llamado de Dios, una demostración de su amor y fidelidad hacia su pueblo. El rico legado espiritual de los hispanos nos ofrece lecciones invaluables que pueden guiar nuestras vidas en el presente. En un mundo cada vez más desconectado de sus raíces espirituales, comprender nuestra herencia bíblica y cristiana se convierte en un ancla que nos conecta con nuestra identidad y propósito divino. Es crucial reconocer que nuestra historia no es fruto de la casualidad, sino parte de un plan eterno trazado por Dios, quien ha guiado a las naciones desde el principio de los tiempos. Una de las principales lecciones que los hispanos pueden extraer de su conexión bíblica es el llamado a valorar y cuidar su herencia espiritual.
El reconocimiento de nuestras raíces en la palabra de Dios nos recuerda que somos parte de un linaje que ha sido tocado por su gracia. Este linaje, enriquecido por la mención de Tarsis y Tubal en las Escrituras, nos desafía a buscar nuestra verdadera identidad en Cristo y no en las etiquetas o divisiones del mundo. Asimismo, nuestra historia nos enseña a confiar en la soberanía de Dios sobre los acontecimientos humanos. Desde los tiempos de los descendientes de Noé hasta las complejidades de la historia moderna, Dios ha usado a las naciones para cumplir su propósito eterno. Saber que hemos sido considerados en su plan nos invita a vivir con esperanza y a enfrentar los desafíos con la certeza de que su mano sigue guiando a su pueblo. Esta confianza nos permite transformar nuestras dificultades en oportunidades para glorificar su nombre. Otro aprendizaje esencial es la importancia de mantener la fe en tiempos de incertidumbre. Las naciones mencionadas en la Biblia enfrentaron pruebas y desafíos que pusieron a prueba su fidelidad. De manera similar, los hispanos de hoy son llamados a ser testigos de su fe en un mundo que con frecuencia desafía los valores cristianos. Recordar que nuestra fortaleza proviene de Dios y que Él nunca nos abandona nos da la capacidad de perseverar y de ser luz en medio de la oscuridad. La unidad espiritual también emerge como una lección central para los hispanos. Dios no nos llama a vivir en aislamiento, sino a formar una comunidad que refleje su amor y justicia. Así como los primeros cristianos se unieron para enfrentar persecuciones y compartir el mensaje del Evangelio, los hispanos de hoy tienen el desafío de superar divisiones y trabajar juntos por el bien común. La unidad en Cristo no solo fortalece a la Iglesia, sino que también sirve como testimonio poderoso para un mundo fragmentado. Por último, el llamado a compartir el mensaje del Evangelio es quizás la lección más relevante para nuestros días. En Isaías, capítulo 66, versículo 19, Tarsis es mencionada como una nación que llevará la gloria de Dios a otros pueblos. Esta profecía puede inspirar a los hispanos a reconocer su papel como portadores del mensaje de salvación en el mundo actual. Al igual que las naves de Salomón llevaron riquezas desde Tarsis, los hispanos pueden ser heraldos de la riqueza espiritual que se encuentra en Cristo. En conclusión, estas lecciones no son meramente históricas, son un llamado a la acción para cada uno de nosotros. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra fe, a comprometernos con nuestra comunidad y a vivir como testigos fieles de Dios. En este tiempo de desafíos y oportunidades, los hispanos están llamados a ser un ejemplo de cómo una herencia espiritual rica y profunda puede transformar vidas y naciones. La Biblia está repleta de promesas y profecías que trascienden el tiempo, hablándonos no solo del pasado, sino también del futuro de la humanidad. En este gran mosaico divino, las naciones desempeñan un papel crucial, reflejando la soberanía de Dios sobre los pueblos y los tiempos. Desde el inicio de las Escrituras hasta el libro del Apocalipsis, encontramos cómo cada nación, incluidas aquellas que conocemos hoy, está llamada a ser parte del cumplimiento del plan eterno de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 19, se menciona que proclamarán mi gloria entre las naciones, un mensaje que resalta cómo todas las naciones, incluso las más distantes como Tarsis, serán testigos de la gloria del Señor en los últimos tiempos. Tarsis es un nombre que resuena a lo largo de las Escrituras y ha capturado la atención de teólogos e historiadores durante siglos. Frecuentemente asociado con la península ibérica, Tarsis aparece no solo como un lugar de comercio y riqueza en libros como Ezequiel y Jeremías, sino también como una nación que tendrá un papel importante en la redención final. Las interpretaciones escatológicas sugieren que Tarsis será una de las naciones que anunciarán la gloria de Dios al resto del mundo, un rol que,
Si lo vinculamos a España y los hispanos, abre una perspectiva fascinante sobre nuestro lugar en el plan divino. La conexión de Tarsis con la península ibérica no solo subraya su relevancia histórica, sino que también nos invita a reflexionar sobre el papel que los hispanos podrían desempeñar en el cumplimiento de estas promesas bíblicas. Cuando miramos al contexto moderno, esta conexión cobra una importancia renovada. Los hispanos, como herederos de una rica tradición espiritual y cultural, están llamados a ser una luz en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y dirección. Si entendemos que las profecías de Tarsis se refieren a nuestras tierras y nuestro pueblo, podemos vernos como colaboradores activos en la misión de Dios. Esto no se trata solo de historia o simbolismo, sino de un llamado a actuar hoy, a preparar nuestros corazones y a vivir de manera que reflejemos el amor y la justicia del Señor. La Biblia nos recuerda constantemente que no estamos aquí por casualidad. Cada nación y cada individuo dentro de ella tiene un propósito divino. Prepararnos espiritualmente para cumplir con este rol profético implica una transformación personal y colectiva. En Mateo capítulo 24, versículo 44, Jesús nos dice: «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre». Este llamado a la preparación espiritual es esencial. Nos invita a vivir con un sentido de urgencia y propósito, reconociendo que nuestras acciones y decisiones diarias tienen un impacto eterno. Como hispanos, debemos entender que nuestra fe no es solo un legado, sino una misión continua que nos impulsa a ser embajadores de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. Reafirmar el propósito divino para los hispanos significa comprender que no somos meros espectadores de las profecías bíblicas. Somos parte activa del plan de Dios, un plan que incluye la redención de todas las naciones y la proclamación de su gloria. En Romanos capítulo 10, versículo 15, se pregunta: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que traen buenas nuevas». Este pasaje nos recuerda que estamos llamados a anunciar el Evangelio, a ser heraldos de las buenas nuevas, siguiendo el ejemplo de las naciones mencionadas en las Escrituras, que llevaron la gloria de Dios a los confines de la tierra. Hoy, más que nunca, el compromiso espiritual es fundamental. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de responder al llamado de Dios, de buscar su propósito para nuestras vidas y de ser parte de su obra redentora en el mundo. Este es el momento de actuar, de dejar de lado nuestras dudas y temores, y de vivir con la certeza de que estamos en las manos de un Dios que nos ama y que ha planeado grandes cosas para nosotros. Al hacerlo, no solo cumplimos con nuestra misión como creyentes, sino que también contribuimos al cumplimiento de las promesas divinas para todas las naciones. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo la Biblia conecta a los hispanos con un legado espiritual y profético único. Desde las menciones de Tarsis y Tubal en el libro de Génesis hasta las profecías de Isaías sobre las naciones que proclamarán la gloria de Dios, hemos visto que nuestra historia está entrelazada con el plan divino de una manera profunda y significativa. Este viaje no solo nos ha permitido comprender nuestras raíces, sino también reconocer nuestro papel como parte del pueblo de Dios en la actualidad. La importancia de conocer nuestra identidad espiritual radica en cómo fortalece nuestra fe y nos da propósito, recordándonos que no somos fruto de la casualidad, sino de un plan eterno y perfecto. En un mundo que enfrenta desafíos constantes, el mensaje de la Biblia nos da una esperanza que permanece firme. Aunque las circunstancias pueden ser inciertas, los planes de Dios nunca cambian. Su fidelidad a lo largo de la historia es una garantía de que su propósito para nuestras vidas y nuestras naciones sigue vigente.
Saber que formamos parte de este plan eterno debería llenarnos de gozo y gratitud, motivándonos a vivir con una perspectiva celestial en todas las áreas de nuestra vida. Ahora te invito a reflexionar sobre lo que significa para ti ser parte de un plan eterno. ¿Cómo puedes usar esta verdad para impactar tu vida y la de quienes te rodean? Nos encantaría conocer tus pensamientos, así que deja tu comentario y comparte cómo este mensaje ha tocado tu corazón. Además, te animo a profundizar en la palabra de Dios, a estudiar las referencias mencionadas y a descubrir más sobre su propósito para ti. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y verdad, y cuanto más la estudiemos, más entenderemos nuestro lugar en su historia. ¿Qué te pareció este fascinante contenido? Déjanos en los comentarios cómo este mensaje te impactó. Y si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora para no perderte más contenidos como este. Comparte este mensaje con amigos y familiares para que también puedan descubrir la riqueza de nuestra herencia espiritual y el propósito que Dios tiene para sus vidas. Además, te animamos a explorar otros videos en nuestro canal que abordan temas similares, profundizando en las conexiones bíblicas con diferentes culturas y pueblos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino espiritual. Nos vemos en el próximo contenido. Hasta pronto.